En la iglesia hay pocos temas más sensibles y controversiales como es el tema de las ofrendas. Y esto ya lo venimos hablando, ya ese es el cuarto domingo en el que estamos tratando con el tema de las ofrendas, con el tema del dinero. Cualquier mención a dar, cualquier mención a contribuir, cualquier mención que se haga a recaudar fondos es automáticamente percibida por algunos de una manera inapropiada, entrometida, e inclusive es percibida por muchos como un poco ofensiva. Sí, está bien que la iglesia me hable acerca de cómo servir a Dios, está bien que la iglesia me hable acerca de simplemente venir y servir en la iglesia, pero ya cuando se meten con mi billetera, cuando se meten con mi bolsillo, ya es otra cosa. Y ahí las personas, cuando se habla de recaudar fondos, cuando se habla de las promesas, lo toman como un poco entrometido. Esto no es el lugar de la iglesia. Y rápidamente esos críticos acusan a los pastores de la iglesia de estar interesados en el dinero, en las cosas terrenales. Ahora, lo que fomenta este espíritu de sospecha, podríamos llamarlo, de muchas personas, es la preocupación que tienen muchos líderes en las ofrendas. Eso lo hablamos hace 2 domingos atrás. Tenemos malos ejemplos de pastores y líderes que buscan crear imperios para construir y para mover montañas de dinero en sus bolsillos. Y sí, algunos son sinceros, algunos pastores son sinceros, pero están equivocados. Y por su celo, o mejor dicho, por su desespero, muchos pastores evangélicos recurren a técnicas cuestionables de recaudar fondos para la iglesia. Como, por ejemplo, la iglesia, hay una iglesia que me enteré el otro día, aquí en Los Ángeles, que, por ejemplo, durante la semana presta sus instalaciones para que los incrédulos vengan y jueguen al bingo en la noche. Y con eso pagar las necesidades de la iglesia. Ahora, esa puede ser una técnica tal vez conveniente, puede ser una técnica efectiva para cubrir las operaciones básicas de la iglesia, pero quizás no es lo más prudente necesariamente, por el testimonio que genera los de afuera. Ahora, hay otros líderes que están en el otro lado del extremo, ¿no? Que son completos charlatanes, de los cuales vimos la vez pasada, T. Jakes y muchos más. Cash Luna, bufones, son estafadores, que no tienen piedad, incluso le roban a los más pobres, con el fin de llenar sus propios bolsillos, con el fin de mover montañas de dinero. Lo vimos la vez pasada, hay una larga lista de farsantes como estos, que solo están interesados en una cosa, y es su propia prosperidad. No les importa nada más, pero eso. Tener una casa más grande, tener autos de lujos, tener un avión, si se puede. Ahora, frente a tales abusos, algunos de nosotros podríamos pensar entonces que es sabio evitar el asunto de las ofrendas. Es sabio evitar y no hablar del dinero por completo en la iglesia. Pero como lo vimos hace 2 domingos atrás, esto no es lo correcto, esta no es la solución correcta al asunto. La iglesia debe entender la voluntad de Dios con respecto al dinero. Dios habla y mucho acerca del dinero. Y dar es un elemento importante de la vida cristiana. Fomenta el ministerio de la iglesia, lo promueve y por sobre todo las ofrendas glorifican a Dios. Partiendo desde el Antiguo Testamento vemos ese concepto de que el dar fomenta no solo el ministerio, sino que glorifica a Dios. Glorifica a Dios porque como cantábamos recién, Dios nos liberó de las cadenas de nuestro pecado. Y muchos de nosotros estamos encadenados al amor al dinero. El dinero era nuestro amo. Y Cristo vino y nos rescató. Y ahora con ese dinero podemos glorificar a Dios. Por esta razón a mí me gustaría esta mañana
que volvamos a enfocar nuestra atención al capítulo 8 de 2 de Corintios. Porque este pasaje, en realidad estos dos capítulos, capítulo 8 y capítulo 9, son una gran contribución para el tema de las ofrendas. Pero este pasaje particular que vamos a ver esta mañana contiene varios principios prácticos que trascienden el tiempo, que trascienden las generaciones, que no solo se aplican en un momento en particular, sino que también se pueden aplicar a nosotros hoy y que nos ayudan a definir la mayordomía cristiana. ¿Cómo luce una buena mayordomía, el uso del dinero? Así que si tienen sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 8, vamos a leer todo el contexto y nos vamos a enfocar particularmente en los versículos 10 al 15. Pero vamos a leer partiendo del versículo 1. Dice Pablo, 2 de Corintios 8, asimismo, hermanos, escuchen, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, dice, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su ¿qué? De su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los santos, en el contexto, son los santos en Jerusalén. Pablo estaba recaudando fondos para la iglesia en Jerusalén. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, dice, por la voluntad de Dios. De manera que, dice, exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Ahora deja de hablar de los macedonios y se dirige a los corintios y le dice, ahora enviamos a Tito, exhortamos a Tito para que ahora pueda acabar lo que comenzó entre ustedes. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, la gracia de dar, de ofrendar. No hablo, dice Pablo, versículo 8, y esto es importante, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, dice Pablo, porque esto os conviene a vosotros. Que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra libremente, venir delante de ti como un acto de adoración, a escuchar la proclamación de tu palabra. Esta palabra que nos revela a nosotros cuál es tu voluntad, en muchos aspectos de la vida, pero particularmente esta mañana con respecto al dinero, al ejercicio de dar, a las ofrendas. Señor, te ruego que quites de nosotros cualquier espíritu de sospecha que pueda haber por los malos ejemplos que hay afuera de estos hombres vestidos de ovejas, pero que son lobos rapaces, que están devorando incluso a los más pobres para quitarles el dinero. Te pido que nosotros, mientras oímos la proclamación de tu palabra, puedas quitar ese espíritu de duda, de sospecha,
de que los pastores quieren hacerse más ricos, sino que puedas poner en nosotros una actitud humilde para escuchar. ¿Cuál es tu voluntad con respecto al dinero, a las ofrendas? Porque el dinero importa para el ministerio. Es una herramienta que tú usas para edificar tu iglesia. Señor, te ruego para que nos des corazones dispuestos a escuchar y a prestar atención. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En estos versículos que vamos a estar estudiando esta mañana, particularmente del versículo 10 al 15, vamos a encontrar tres características de la verdadera generosidad. Tres características de la verdadera generosidad. Y titulé mi sermón Características de la verdadera generosidad. ¿Okay? Vamos a ver tres. La primera característica de la verdadera generosidad es que es provechosa. Provechosa. Eso queda ilustrado en la primera parte del versículo 10. Noten en sus Biblias. Pablo dice, y en esto, él está hablando de las ofrendas, dice, doy mi ¿qué? Doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros, dice Pablo, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Dice Pablo, les conviene a vosotros ofrendar, les conviene hacer esto. Ahora, todo este versículo, el versículo 10, está estrechamente relacionado con el versículo 8, en donde Pablo señala que su argumento no consiste en una orden. Noten, versículo 8 dice, no hablo como quien manda. Pablo no les estaba hablando como un capataz, diciéndole, den ahora mismo, tengo, noten, todas mis medallas apostólicas acá. No les dice eso, no les da una orden, sino que les da su consejo. Y tras haber recurrido, como vimos la vez pasada, al mayor ejemplo de sacrificio que hemos conocido jamás, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 9, el apóstol vuelve a repetir, lo dice en el versículo 8, no hablo como quien manda, da el ejemplo de Cristo en el versículo 9 y ahora en el versículo 10 les vuelve a repetir que esto no es una orden, que Pablo les está dando su opinión al respecto. La iglesia en Jerusalén estaba pasando por un tiempo muy difícil, económicamente hablando, y por varias razones. ¿Se acuerdan? La iglesia en Jerusalén consistía primordialmente de peregrinos. De hecho, nosotros leemos en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, que en aquel momento habían venido para las fiestas muchos judíos de muchos lugares, incluso de otras naciones, y estaban ahí, y se predica el evangelio, y muchos se convierten y nacen, y como 3.000 se agregan aquel día a la iglesia. Y Roma aplastaba también con sus impuestos a Jerusalén y trataba de extirpar todo lo que podía el dinero de esa ciudad. Además de eso, había dificultades. En Hechos 11 se habla acerca de una hambruna que hubo en la ciudad. La iglesia estaba necesitada. Y habían otras iglesias en Macedonia, como la iglesia en Filipos, como la iglesia en Tesalónica, como la iglesia de Berea, que habían dado, como dice Pablo en los primeros versículos de este capítulo. Y la iglesia en Corintio aparentemente había escuchado la necesidad y había tenido la intención de dar también. Pero algo había pasado, como vamos a ver. Algo había pasado. Y Pablo vuelve a dirigirse a ellos, escuchando que no habían terminado lo que habían comenzado, y no les cae con el peso apostólico, sino que les da su opinión, les da su consejo, como dice la Reina Valera. ¿Acaso nosotros deberíamos preguntar, ¿acaso esto significa que la opinión de Pablo es intrascendente? ¿Significa que la opinión de Pablo no tiene autoridad? Creo que hay una manera de responder eso. Y para responder esta pregunta es necesario ir a la primera epístola de Corintios. Noten en 1 Corintios, capítulo 7. Porque en 1 Corintios, capítulo 7, aquí Pablo también da su consejo y usa la misma palabra que usa en el capítulo
8 de 2 de Corintios. Aquí el apóstol va a dar su consejo sobre si las solteras deben casarse o deben permanecer en ese estado de soltería. Y noten lo que dice en el versículo 25 de 1 de Corintios 7. Versículo 25 de 1 de Corintios 7 dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo ¿qué? No tengo mandamiento del Señor, mas doy mi ¿qué? Mi parecer. Ahí parecer es la misma palabra que en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 10, se traduce como consejo. Les doy mi consejo como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí en 1 de Corintios 7 es algo así. Escuchen, yo no tengo un mandamiento explícito de Cristo sobre este asunto de la soltería. El Señor Jesucristo no me ha dado a mí ninguna revelación, no me ha dado a mí ninguna instrucción que exija a las solteras a casarse o permanecer en este estado de soltería. Pero les voy a dar mi opinión, dice Pablo. Les voy a dar mi consejo. Ahora, su conciencia no está sujeta a la mía. Yo no soy señor de ustedes tienen un Señor y es Jesucristo. Pero así y todo, les quiero dar mi consejo, mi parecer, como alguien que por la misericordia de Dios es digno de confianza, dice Pablo. Y más adelante, en este mismo capítulo, en el capítulo 7 de 1 de Corintios, noten cómo termina Pablo. Versículo 40. Porque acá Pablo añade un elemento que es muy importante para entender la opinión de Pablo. Pero a mi juicio, dice Pablo, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el ¿qué? El Espíritu de Dios. Pablo les recuerda que él tiene ¿qué? El Espíritu de Dios que mora en él. En otras palabras, la opinión de Pablo es una opinión que está guiada por la llenura ¿de quién? Del Espíritu Santo y que cuenta con cierta autorización de parte de Dios, porque Pablo era un hombre que estaba lleno del Espíritu. Entonces no era necesariamente una opinión más, era una opinión de un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios. Volvamos a 2 de Corintios capítulo 8. Porque Pablo utiliza la misma palabra, el consejo, la opinión. Y nosotros estamos enfocando nuestra atención en el versículo 10. Pero el consejo que Pablo les da está relacionado al versículo no solo 8, sino al versículo 9. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos la vez pasada. En el versículo 9, Pablo, provee el ejemplo supremo de la ofrenda. El ejemplo supremo del sacrificio. ¿Quién es? Cristo. Porque ya conocéis, les dice él, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, Pablo está haciendo una inferencia personal de la gracia del Señor Jesucristo. Pone al ejemplo de Cristo y después vuelve al tema de las ofrendas y va a sacar su propia inferencia personal, su propia opinión personal. Y Pablo sabía que ellos conocían la gracia de Dios. Lo dice el versículo 9, ya conocéis la gracia. Pablo sabía que se estaba dirigiendo a creyentes que habían confiado en Cristo Jesús, que eran ricos espiritualmente hablando. Pablo sabía eso. Y Pablo también sabía, ¿saben qué? Que su consejo, que era guiado por el Espíritu de Dios, iba a ser aceptado sin ningún tipo de problemas, porque el Espíritu de Dios también moraba ¿en quién? En ellos. Porque habían gustado de la misma gracia. Ese es el punto. Esto queda ilustrado, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 2. 1 de Corintios capítulo 2, misma audiencia.
Versículo 12. Y nosotros no hemos, dice Pablo, recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo era consciente no solo de que contaba con la presencia del Espíritu Santo, sino que él era guiado por el Espíritu a hablar cosas espirituales para gente que también contaba con el Espíritu y era pronta a escuchar las palabras de Pablo. Noten el tacto de Pablo al hablar de las ofrendas. No viene y exige. No viene y les tira el peso apostólico encima. Sino que simplemente alude a la verdad del Evangelio, gloriosa del Evangelio. Porque como vimos la vez pasada, la verdadera generosidad está determinada por la gracia de Cristo. La verdadera generosidad está determinada por la gracia de Cristo. El verdadero acto de dar es un derivado, por así decirlo. Es un resultado natural de la salvación. Nosotros damos naturalmente porque Cristo nos dio, y nos dio mucho, más de lo que necesitábamos. Y la mayordomía cristiana no supone que las personas den por coacción externa, sino por devoción interna a Jesús. Eso es lo que supone. No damos porque nos obligan, damos porque internamente amamos a Jesús. Porque nuestra devoción es para Él, no para el dinero. Por eso damos. O sea, noten, el Evangelio es el fundamento teológico de las ofrendas. Y Pablo, en lugar de exigirles a los corintios una cantidad específica, noten que no lo hace, Pablo simplemente les motiva a recordar que el año pasado, un año atrás, ellos mismos habían decidido enviar una ofrenda, dice el versículo 2 del capítulo 9, incluso antes que los macedonios. Interesante. Capítulo 9, versículo 1 dice: cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad. Noten que la generosidad parte de un deseo, no de una obligación, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada del año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Noten que Pablo les está diciendo justamente que ellos habían incluso deseado ofrendar antes que los macedonios, hace un año atrás. Fue algo espontáneo para ellos. Fue una respuesta natural al Evangelio de Dios. Ellos escucharon la necesidad de los hermanos en Jerusalén hace un año atrás y tomaron la iniciativa de preguntarle a Pablo: ¿qué podemos hacer al respecto? Nuestros hermanos están sufriendo. Eso lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 16. Noten, ellos les preguntan. Primera de Corintios 16, versículo 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, noten que Pablo les escribe. ¿Por qué les escribe? Porque ellos habían preguntado. En cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las otras iglesias de Galacia. Noten, les da instrucciones. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, porque es algo personal, ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Noten que los corintios habían escuchado sobre la necesidad de la iglesia de los hermanos en Jerusalén espontáneamente, porque habían recibido la gracia de Cristo, quisieron dar. Pablo les escribe, les da instrucciones de cómo hacerlo, pero algo había pasado. Algo pasó.
Algo pasó porque en la segunda epístola Pablo tiene que volver a tratar con el mismo tema. Hace un año algo pasó. Y acá está la clave, noten versículo 10. Dice, en esto doy mi consejo, porque esto conviene a vosotros, que comenzasteis antes, noten, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Noten que Pablo dice que los corintios fueron los primeros, no solo en hacerlo, sino también en ¿qué? En quererlo. Lo cual revela una vez que ellos buscaron dar libremente y no mediante coacción. Pablo no los obligó. Sin embargo, ¿cuál era el problema? El problema era que los corintios no habían guardado su promesa, como vamos a ver a continuación. Hicieron una promesa de dar, pero no la cumplieron. Y ya había pasado un año. Y por esta razón Pablo invierte el orden. Noten que Pablo no dice, ustedes fueron los primeros en quererlo y en hacerlo. ¿Qué dice primero Pablo? Ustedes fueron los primeros en querer hacerlo y luego dice en quererlo. Pablo invierte el orden y pone el hacer por encima de ¿qué? Del querer. Esto no quiere decir que el deseo sea menos importante que el hacer. No está diciendo eso Pablo. Porque Pablo después en el capítulo 9 va a hablar mucho acerca del deseo. Las dos cosas sí deben ir juntas, el deseo y el hacer. Pero Pablo pone primero en el versículo 10 el hacer, ¿por qué? Porque ellos no estaban cumpliendo con su promesa. En otras palabras, noten lo que está diciendo Pablo. Ellos estaban dando marcha atrás, por así decirlo, a la gracia de Dios. Marcha atrás. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo? Los va a motivar. Los va a motivar a terminar lo que habían comenzado el año pasado, ¿como qué? Como un testimonio de su devoción a Cristo. Y en este sentido, la verdadera generosidad es muy provechosa. Por eso digo que esta es una de las características de la verdadera generosidad, que es provechosa. ¿Por qué? Porque es un testimonio de nuestra devoción a Cristo. Revela que hemos gustado la gracia de Dios. Muy distinto a lo que dicen los chantas hoy en la televisión. De que tú debes dar para sembrar una semillita ¿de qué? De fe. ¿No? Acá no estamos sembrando fe. Acá estamos ¿qué? Dando, porque ya contamos con la fe de Dios. ¿Se entiende? Es diferente. Esto es un testimonio de nuestra devoción absoluta a Cristo por sobre encima del dinero. Por eso es provechosa, porque demuestra de manera tangible lo que no se puede ver, que es nuestra fe interna. Pero, y podríamos hablar más sobre esto, pero vamos a movernos por una cuestión de tiempo al segundo punto. La generosidad sincera no solo es provechosa, sino que también, escuchen, es proporcional. Y eso es importante. La verdadera generosidad es proporcional. Esta es la segunda característica, que la vamos a ver en los versículos 11 y 12. Noten, dice así, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Noten otra vez el énfasis en el obrar. Para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir. ¿Conforme a qué? A lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, ¿qué? Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, después de haber elogiado a los corintios en el versículo 10 por su deseo, ahora Pablo les da una orden. Y si ustedes estudian, y si ustedes leen el capítulo 8, se van a dar cuenta que este es el único imperativo en todo el capítulo. Ese es el único mandamiento. ¿Cuál es la orden? Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Ese es el imperativo. La orden consiste en ¿qué? En acabar de hacer lo que ya habían comenzado a hacer. Esa es la orden. Pablo no está tratando de reclutarlos a último momento. Pablo, este no es un llamado desesperado de Pablo para comenzar a recaudar fondos. Vamos, pasen los ujieres, necesitamos los fondos ahora. No es eso lo que está haciendo Pablo.
No está actuando en desesperación. Después de todo, ellos mismos habían sido los primeros en involucrarse en esta ofrenda, como señalamos anteriormente. O sea, el apóstol no los está manipulando a desprenderse de su dinero. Pablo sabe que la coerción externa no es legítima en la iglesia, porque el hacer nunca sustituye al querer para Dios. El hacer no es un sustituto del querer. Ambos deben ir juntos, el querer y el hacer. Uno no está por sobre encima del otro. Pero a Pablo le preocupaba algo. A Pablo le preocupaba que su disposición, que el deseo de los corintios no se transformara en acción, quedara en un recuerdo, quedara en una promesa. Y esto es muy peligroso, ¿saben por qué, hermanos? Como dice ese antiguo dicho, porque el infierno está pavimentado con buenas intenciones. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Las intenciones no alcanzan. Es muy peligroso. Y Pablo dice, ese deseo debe transformarse ¿qué? En obra, en hacer. De modo que Pablo los anima, los motiva, los insta, los desafía a terminar la obra, noten, conforme a lo que cada uno tenía. Conforme a lo que cada uno tenía. Y esto lo vuelve a repetir en el versículo 12. Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Pablo está diciendo básicamente lo mismo en el versículo 11 y en el versículo 12. Hay un elemento de ¿qué? De proporcionalidad. Según lo que uno tiene. Y esto no era nada nuevo para ellos. Lo acabamos de leer en 1 Corintios 16. Pablo ya les había instruido antes, el año pasado, les había dado instrucciones sobre cómo ellos debían prepararse para este donativo que se iba a enviar a la iglesia en Jerusalén. Y lo acabamos de leer, cada uno debía dar, según lo que tenía. Y anteriormente, en este mismo capítulo, en el capítulo 8, cuando Pablo se refiere a los macedonios, también habla del mismo principio de proporcionalidad. Noten versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado ellos, está hablando de los macedonios, han dado, ¿qué? Conforme a sus fuerzas. En proporción a las fuerzas que tenían, al dinero que tenían. Ahora acá creo que es necesario mirar este concepto de la proporcionalidad con mayor detenimiento. ¿Por qué? Porque antes de apelar a Cristo, Pablo apela a los macedonios, al ejemplo de los macedonios. Y los macedonios fueron reconocidos, según Pablo, ¿por qué? Porque dieron, dicen, no solo conforme a sus fuerzas, versículo 3, sino que, noten cómo termina, aún más allá de sus fuerzas, dice. Y acá es necesario hacer un paréntesis y tratar de aclarar lo que Pablo está diciendo. Pablo no está manipulando a los corintios. Pablo no les está diciendo, miren a los macedonios, ¿dieron según sus fuerzas? Y más, vamos, ahora les toca a ustedes. No les está diciendo eso. Pablo no está tratando de manipularlos, no les está pidiendo que se endeuden. Pablo no está pidiendo que ellos terminen siendo perjudicados mientras dan de buena voluntad para satisfacer las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Tampoco Pablo les está pidiendo que se rebajen ahora a un nivel de pobreza, que vendan todas las cosas y que queden en las calles. No, eso no sería razonable de parte de Pablo. ¿Qué tipo de pastor hace eso? ¿Solo alguien? Sí, Cash Luna. Solo alguien que quiere llenar sus bolsillos. Hace eso. Pero Pablo no los está queriendo manipular. Pablo es muy consciente de que la cantidad que cada uno se propone en su corazón no tiene que exceder lo que uno no tiene. Si no lo tengo y no lo puedo dar, ¿por qué lo voy a dar? Y esto es importante, porque esto sirve para enfatizar el punto de que la generosidad sincera
es la expresión de la buena voluntad, nace del corazón, del querer. Otra vez, el hacer sin el deseo correcto no sirve de nada. El hacer sin el deseo correcto no es verdadera generosidad. Pero un deseo genuino inevitablemente va a terminar en obra. Inevitablemente se va a transformar en acción. Actúa según los recursos que uno tiene en la providencia de Dios. Dios ha dado a cada uno y a distintas familias de distintas maneras y está bien. Los corintios, dice Pablo, no necesitaban esperar hasta que puedan dar más, como que si el tamaño de lo que se da es lo que lo hace aceptable delante de Dios. No es el tamaño. De ningún modo. Ellos simplemente debían de acabar de hacer de acuerdo a la proporción de sus bienes, de acuerdo a la proporción de lo que tenían. Ahora, noten lo que está haciendo Pablo. Esto quiere decir que ninguno de ellos estaba excluido de dar. Porque todos tenemos algo. O sea, los corintios no tenían excusas. Si habían probado la gracia de Cristo, es natural que den, según la proporción de lo que tenían. Ahora, los que tenían mucho más, podrían dar más. Y los que tenían menos, no necesitaban avergonzarse. Porque otra vez, la verdadera generosidad no se mide por el tamaño de la ofrenda, sino por el deseo. Y este es el punto principal del pasaje, hermanos, y mi ánimo para ustedes esta mañana. Lo que más le importa a Dios no es la cantidad, sino el corazón detrás de la cantidad. Eso es lo que más le importa a Dios. Me encanta cómo lo pone Warren Wiersbe. Él dice lo siguiente. Escuchen. Dios ve lo que da el corazón y también ve lo que da la mano. Si el corazón quisiera dar más, pero no pudiera hacerlo, Dios lo ve y lo registra de acuerdo a eso. Pero si la mano da más de lo que el corazón quiere dar, Dios también registra lo que hay en el corazón, sin que importe cuán grande fuera la ofrenda que dio la mano. Me encanta esa cita. Hermanos, Dios ve no la porción de la ofrenda, sino la proporción de la ofrenda. Cada uno debe dar según lo que tiene, con un corazón dispuesto, porque Dios ve tanto la mano como el corazón. Por último, veamos la última característica de una generosidad sincera, y la vamos a encontrar en los versículos del 13 al 15. Noten, la verdadera generosidad no solo es provechosa, no solo es proporcional, sino que además es propia. Y voy a definir eso en un momento. Es propia. Versículo 13. Versículo 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya que otra vez, igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Noten esto, Pablo era consciente, Pablo sabía de que alguno de los corintios probablemente podía llegar a oponerse ante la idea de darle a los hermanos en Jerusalén. Y tal vez podría alguno decir algo como esto. ¿Por qué nosotros, acá, que estamos tan lejos, debemos hacernos pobres para que ellos se vuelvan ricos? ¿No es injusto que ellos encuentren alivio a costa de nuestro dinero que tanto nos costó ganar? Además, nosotros ya tenemos suficientes problemas financieros. ¿Por qué nosotros tenemos que ayudar a otra persona que ni siquiera conocemos? Y a esto Pablo responde de esta manera. Pablo les dice, mi intención
no es que alivien las cargas de los demás haciéndose pobres, porque cada uno tiene que dar otra vez, según lo que tiene, en proporción a lo que tiene. Mi intención no es revertir los roles, dice Pablo, que ellos se hagan ricos y ahora ustedes se hagan pobres. ¿Por qué? Porque entonces ahora tendríamos el mismo problema. Después tendría que ir a Jerusalén para recaudar fondos para Corintio. ¿Mi objetivo cuál es? Dice Pablo. 2 veces repite la misma palabra. La igualdad. La igualdad. Ahora, tengo que aclarar esto otra vez también. El término igualdad no se refiere a una especie de comunismo. El término igualdad no se refiere a una especie de socialismo, lo que tantas veces se describe hoy en nuestros días como esa redistribución forzada de bienes para eliminar la desigualdad entre todos. Pablo no está apelando a eso. Este término se refiere a una condición de equilibrio. También se puede traducir esta palabra como rectitud, como equidad. Y el único otro caso donde se usa esta palabra en el Nuevo Testamento es en Colosenses 4. Acompáñenme ahí. Porque siempre ayuda a nuestro estudio de la Biblia a ver cómo otros autores, o en este caso el mismo autor, utiliza la misma palabra en otro contexto para entender mejor el significado. Colosenses capítulo 4, versículo 1. Dice así: Amos, le está hablando a los jefes, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ahí está, la misma palabra. Pero aquí se traduce distinto. Pablo dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Ahora, obviamente, esto no puede significar la eliminación de todas las diferencias sociales y económicas. No puede significar eso. De lo contrario, Pablo les estaría diciendo a los amos que liberaran a los esclavos y los adoptaran como miembros dependientes de sus hogares. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Sino, como vemos en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento, que los traten ¿con qué? Con rectitud. Que los traten con equidad, que el trato entre el amo y el siervo sea bueno, no abusivo, ese es el punto. Pero Pablo no está diciendo, hey, borren todas las distinciones. No está diciendo eso. Este término alude a un trato amable, adecuado, que en el contexto de los colosenses significa justamente que los amos no saquen provecho de los esclavos. Eso es lo que le está diciendo. Trátenlos bien. Ahora, tal vez algunos de ustedes estén pensando lo siguiente, porque sé que esta es la ideología de nuestros días, especialmente con esta idea socialista, que se ha entrometido en los pasillos evangélicos. Alguno probablemente levante la mano y diga, bueno, ¿y qué de la iglesia primitiva? Típico, ¿no? ¿Y qué de la iglesia primitiva? ¿Qué pasa con la iglesia en el primer siglo? ¿Acaso no tenemos registro en el Nuevo Testamento de que ellos vendieron sus posesiones? Siendo todas las cosas de propiedad mutua. La realidad es que no tenemos registro de eso. Tenemos interpretaciones erradas, equívocas sobre eso. Pero la vida de la iglesia en el primer siglo nunca estuvo marcada por algún tipo de orden eclesiástica apostólica que obligó a todos los cristianos a redistribuir los bienes. No lo vemos en ninguna parte. Acompáñenme, les voy a mostrar uno de los pasajes que más se usa, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 2 tenemos Pentecostés. La iglesia en Jerusalén empieza a crecer a un ritmo acelerado. Y en Hechos 4, versículo 32, noten lo que dice.
y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y acá está. Acá está el principio socialista que se utiliza hoy. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Lean de nuevo el texto. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Noten lo que el texto no dice. El texto no dice nadie tenía ninguna de sus posesiones, sino que nadie decía suya ninguna de sus posesiones. Hay una gran diferencia. Esto indica, lo que está diciendo el texto, es que nadie insistía o nadie se aferraba a esos derechos de propiedad, sino que tenían la buena voluntad de ¿qué? De entregar sus posesiones. Versículo 35 dice, a cada uno según su necesidad. No era una obligación de borrar la desigualdad, sino que era meramente, según la necesidad de cada uno, había un corazón dispuesto en la iglesia primitiva a querer dar. Era voluntario, no era algo obligado, no era algo que venía de los pastores de Jerusalén diciendo, vendan todas las cosas, vivan en las calles y que todos tengan el mismo salario. Desde el principio de la iglesia, la generosidad fue algo voluntario. Cada uno, voluntario, personal, individual. Nadie afirmaba que las posesiones de los demás les pertenecían. No andaban en el primer siglo, ¿sabes qué? Tu casa me gusta. ¿Dónde está mi llave? Vamos. El líder de Santiago, Juan, Pablo ahora nos está diciendo que debemos redistribuir todo. ¡Viva el socialismo! No. No vemos eso. Nadie afirmaba ese sentido. Y esto es exactamente lo que Pablo está diciendo, o lo que quiere decir, por igualdad en 2 Corintios capítulo 8. Que haya una especie de alivio adecuado, propio de la necesidad genuina. Observemos de nuevo el versículo 14. Sino que para que en este tiempo, con igualdad, con rectitud, con equidad, dice, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla las necesidades vuestras, para que haya equidad, igualdad. Esta igualdad apunta al alivio de la necesidad genuina, es decir, que los hermanos en Jerusalén no tengan carencia de las necesidades básicas de la vida. Eso les está pidiendo Pablo. Que no les falten los alimentos, la ropa, un lugar para vivir. Mientras los corintios vivían en abundancia según la disposición que tenían en la providencia de Dios. Y para ilustrar todo esto, Pablo va a citar un pasaje del Antiguo Testamento. Que aquí, en el capítulo 8, versículo 15, es difícil de comprender. Noten lo que dice. Como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más. Y el que poco, no tuvo menos. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Medio críptico el mensaje. No, él conocía que los corintios entendían el Antiguo Testamento. Y Pablo está aludiendo a un pasaje muy particular. Muy particular. Vayamos a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. ¿Se acuerdan? La historia, Dios acababa de redimir al pueblo de Israel de Egipto. Los había guiado milagrosamente por el Mar Rojo. Y de hecho había ahogado al ejército egipcio detrás de ellos. ¿Y qué pasa un par de días después? Queremos comida, dicen acá, claro. El pueblo empieza a murmurar. Versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino el desierto de Sin,
que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¡Wow! Dios los había sacado poderosamente. Los había hecho pasar el Mar Rojo. Increíble. Había matado a todo el pueblo de Egipto detrás de ellos y ahora se quejan. Hubiésemos preferido quedarnos allá atrás y morir con un buen asadito a nuestro lado, con unos buenos tacos al pastor, que estar en este desierto acá, caluroso, teniendo que tener sed, caminar, me duelen los pies. Y en respuesta a sus quejas, increíblemente, Dios, en vez de matarlos al instante, como tendría que haber hecho con Adán y Eva, al pie del árbol también, en su misericordia, ¿qué les da? Pan. Versículo 4, he aquí yo os haré llover pan del cielo, se llama. Pan del cielo. Y Moisés describe este pan del cielo en el versículo 14 del versículo 16 como una cosa menuda, dice, redonda, como una escarcha sobre la tierra que caía, descendía del cielo. Y unos versículos después, en este mismo capítulo, Moisés añade que este pan, que nosotros conocemos como el maná, era, dice versículo 31 de Éxodo 16, como una semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. No sé lo de la semilla, pero lo de la hojuela con miel suena bastante bueno. Ahora, cuando ese pan caía del cielo, el pueblo de Israel debía recogerlo. Y Dios le dio instrucciones. Y esas instrucciones las leemos en el versículo 16 de Éxodo 16. Dice, esto es lo que Jehová ha mandado, esta es la orden, este es el mandamiento. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. A los que están en su tienda. Y después sigue y dice, versículo 17, y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más y otros menos. Y los medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. ¿Les suena familiar esas palabras? Este es el versículo que Pablo está citando en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 15. Está citando el versículo 18. Cada uno recogió según a lo que había, conforme a lo que había de comer. Ahora, leemos nosotros y sabemos que no importaba si se recogían diferentes cantidades de maná por diferentes personas, todo lo que se recogía se medía por igual, aproximadamente 2 litros por persona. Y si alguien, porque siempre está esa persona, si alguien intentaba guardarse uno más en el bolsillo, ¿qué pasaba? ¿Se echaba a perder o no? Versículo 20. Si alguien intentaba guardar el maná para tener el día de mañana una porción más grande, dice que el maná criaba gusanos. Dice que el maná hedía. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver el maná con la ofrenda en Jerusalén de 2 Corintios 8? Parece un poco desencajado, ¿no? Pero la verdad es que lo que Pablo está diciendo, teológicamente y prácticamente hablando, es muy provechoso para nosotros. Noten lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo esto. Mientras que la igualdad, ese principio de equilibrio en el Antiguo Testamento, se demostraba por Dios de manera milagrosa
para el pueblo era Dios quien hacía descender el maná desde el cielo, hoy, en el Nuevo Testamento, ese principio de equilibrio se demuestra por el mismo pueblo a través de su generosidad dirigida por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era Dios quien hacía descender el pan del cielo y le daba equilibrio al pueblo. Y Pablo en el Nuevo Testamento está diciendo, es del corazón del pueblo que se dan ofrendas de generosidad para darles a los que no tienen, a los que están sufriendo. Y el punto es este, ¿los corintios eran ricos? No sabemos toda la situación de los corintios, pero sí sabemos algo, los corintios tenían cómo alimentarse. De hecho, se peleaban en las mesas. 1 Corintios 11. Ellos tenían cómo alimentarse y tenían cómo proveer no solo para sí mismos, sino también para aquellos de quienes eran responsables. Así que al citar Éxodo 16, nosotros podemos casi oír a Pablo decir algo así. Cualquier recurso, cualquier bien que les exceda, que tengan de más, debe considerarse como una gracia de parte de Dios para satisfacer las necesidades de sus hermanos en la congregación en Jerusalén. Eso es lo que se le está diciendo Pablo. No se queden cruzados de brazos en esa abundancia mientras ellos carecen de las necesidades más básicas de la vida. No se guarden el maná en el bolsillo. Hagan lo que es apropiado de su condición como nuevas criaturas en Cristo y permitan que lo que se dé coincida con esta realidad. Dios en su providencia le ha dado a cada uno de ustedes, en la iglesia en Corinto dice Pablo, para los recursos básicos. Y a algunos de ustedes les excede y en demasía. Escuchen el grito de sus hermanos. Y ministrenlos con sus bienes. Increíble principio el de Pablo. Que la generosidad verdadera es propia, es adecuada. Hermanos, esta es la forma que nosotros debemos enfrentar en la iglesia. Siguiendo estos principios. Siguiendo estos principios prácticos. Especialmente vamos a aplicarlo en la campaña Pro Templo. Esta es la manera de dar. Porque ¿saben qué pasa, hermanos? Nuestro entusiasmo, nuestra determinación por ayudar con el proyecto de la ampliación del edificio puede menguar como le pasó a los corintios. Y nos puede pasar lo que les pasó a ellos, ¿o no? ¿Por qué no? De que comenzamos con la mejor fuerza, con la mejor intención, pero se quedó en eso, en una promesa. Ahora, Pablo no quiere que se endeuden. Pablo no quiere que vivan más allá de sus medios. No, cada uno según lo que puede. Hermanos, y esta es mi exhortación para ustedes, para nosotros. No permitamos que nuestra promesa se quede en un deseo solamente. No lo permitamos. El querer no es un sustituto del hacer. Glorifiquemos a Dios, no solo con nuestro corazón, sino también con nuestra mano. ¿Está bien? Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso pasaje de las Escrituras, en donde Pablo tan pastoralmente aborda un tema que hoy muchas veces ni queremos escuchar, que rehuimos a escuchar por los malos ejemplos de pastores afuera, o llamados pastores afuera, que construyen sus imperios con programas televisivos, obligando a las personas a dar más de lo que pueden, para que ellos puedan tener lo que ellos ni siquiera pueden anhelar tener. Y Pablo en este pasaje nos da características tan hermosas de esa generosidad que debe ser
un distintivo del creyente. El de dar porque es provechoso, porque demuestra tangiblemente nuestra fe en Cristo Jesús, de que hemos gustado el don de la gracia maravilloso de Cristo para con nosotros, quien se empobreció para que nosotros experimentásemos la vida hoy y vida en abundancia. El principio de la proporcionalidad, de que cada uno tiene que dar según lo que tiene. Que el hacer no debe quedarse simplemente, o el deseo no debe quedarse en una promesa, sino que debe transformarse en una acción. El principio y la característica de una generosidad sincera que es propia, que es adecuada, que es equilibrada. Vemos, oh Dios, cómo actuaste en el Antiguo Testamento, proveyendo para las necesidades de tu pueblo con el maná del cielo. Y hoy tú provees para las necesidades de tu pueblo a través del pueblo mismo. Generas en nosotros deseos de dar. Generas en nosotros la inclinación, la disposición de servirte, incluyendo las ofrendas. Sabemos, oh Dios, que el mayor servicio que te podemos dar es una vida entregada a ti. Pablo lo dice en Romanos 12. Como un sacrificio vivo, agradable delante de ti. Y ese es el sacrificio más grande que te podemos dar. Pero ese sacrificio, vivo, agradable delante de ti, incluye estos elementos como el dinero. Padre, te ruego que en la práctica podamos honrarte con los bienes que nos has dado, que son tuyos en realidad, no son nuestros. Que podamos demostrar con nuestras ofrendas que no estamos atados al dinero, que no es nuestro rey, que no es nuestro amo, que nosotros hemos sido liberados de ese amo por la gracia de Cristo. Y de que hoy te queremos servir a ti, solamente a ti. Padre, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces que muchas veces nos engaña. Te ruego, Dios, que trates con nosotros y que este pasaje sirva para fomentar, para generar ofrendas de tu agrado. Porque nosotros podemos dar, pero si nuestro corazón no está dispuesto, tú lo notas. Bendice, Señor, nuestros esfuerzos, que son muchos. Bendice nuestros sacrificios, los ajustes que muchas veces hacemos para servirte a ti. Y permite que podamos llegar a la meta, al objetivo, que es poder tener un edificio más grande no por notoriedad, no por ser la iglesia más grande de la cuadra, sino un edificio más grande para que podamos hacer más ministerio para tu gloria. Anhelamos, Señor, ver a más gente venir a los pies de Jesús. Anhelamos, como vimos ayer, ver más a pastores que estén aquí, viniendo de tantos lugares del mundo para escuchar tu palabra. Anhelamos, como vimos ayer, que la iglesia pueda servir sacrificialmente en todos lados, desde la cocina, en la adoración, en el sonido, en la preparación. No solo a 200, no solo a 300, sino a 400 y más. Queremos impactar al mundo con el Evangelio de Jesús. Y sabemos que las ofrendas son un medio necesario para eso. Bendice, oh Dios, nuestros sacrificios, bendice, Señor, nuestras ofrendas, bendice, Señor, nuestros objetivos, porque te queremos dar a ti la gloria y el honor y nos queremos desgastar todos los días para ti, no para el dinero. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.